Listo, buenas tardes con todos. Estamos ya preparados para la última sesión de este año porque nos quedan dos. Ay, no sé, perdón. Primero quería pedirles disculpas de antemano porque estoy sin internet y estoy desde el teléfono y no sé muy bien qué está pasando. Creo que estoy grabando ya, aunque yo he puesto pausar, pero estoy grabando. Eh, Listo, no sé si, no sé cuántas personas están ya, 20 me parece. Pero en todo caso, bienvenidos. Eh, la Academia Ecuatoriana de la Lengua les da la bienvenida. Eh, Tenemos un buen plan de viernes en la noche para José Luis, quien nos va a deleitar con los indigenismos en Filipinas. Primero le doy el paso a Valeria para que nos ponga en contexto y para empezar la sesión. Listo, Valeria, por favor. Imaginen un puente entre continentes que captura en su léxico la esencia de mundos que parecen opuestos, pero que se entrelazan. Así describiría el caso del español en Filipinas, como un testimonio del encuentro entre Asia y América, en el que palabras como bolo, buyo o camote son huellas históricas compartidas. Esta tarde los indigenismos del español filipino nos revelarán algo de su identidad léxica. Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta sesión del Seminario de Lexicografía y Lexicología 2024, organizado por la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Este seminario es una iniciativa destinada a la divulgación de investigaciones recientes sobre el léxico que resalten su versatilidad y las múltiples perspectivas desde las cuales puede ser analizado. Hoy nos acompaña el querido José Luis Ramírez Luengo, para cerrar el año con broche de oro. Ya todos lo conocemos, pero haré la formalidad de presentarlo. José Luis es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, España, y actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado e impartido docencia también en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Alcalá, en España, y en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, así como de invitado en diferentes instituciones de enseñanza superior de Europa e Iberoamérica. Es también académico correspondiente en Madrid de la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Hondureña de la Lengua, la Academia Guatemalteca de la Lengua, y además es académico honorario de nuestra academia, de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Su ámbito de investigación fundamental lo constituye la historia de la lengua española en la época moderna, muy especialmente en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Sobre tales temas ha publicado casi 2 centenares de trabajos, entre los que destacan su breve historia del español de América, que publicó Arcolibros, la lengua que hablan los próceres, el español de América en la época de las independencias, que publicó Voces del Sur en Buenos Aires, una descripción del español de mediados del siglo XVIII, que se publicó en Lugo, y textos para la historia del español, El Salvador y Honduras, de la Universidad de Alcalá de Henares. Hoy José Luis nos presenta la ponencia Los indigenismos y la identidad léxica del español filipino en el siglo XIX, en la cual abordará el papel crucial de los indigenismos en la formación de la identidad léxica del español filipino durante el siglo XIX y su contribución en la dialectalización de esta variante lingüística. Nos presentará cómo el contexto histórico, marcado por un contacto intenso entre el español y las lenguas autóctonas de Filipinas, así como por la influencia del español novohispano, los indigenismos asiáticos y americanos, se integraron en el léxico filipino, reestructurándolo para reflejar realidades culturales y sociales específicas. A través del estudio del Vademecum filipino o Manual de la Conversación Familiar Español. Bueno, algunos de los temas que vamos a tratar esta tarde son el contacto interlingüístico, el contacto intralingüístico, los estudios diacrónicos en dialectología histórica, análisis etimológico y semántico de los indigenismos. Bueno, esos es más o menos algunos de los temas que va a abordar José Luis.
Sean bienvenidos. Esperamos que este seminario enriquezca sus conocimientos. Te cedo la palabra, José Luis. Tienes entre 30 y 40 minutos para luego dar paso al diálogo y a las preguntas. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos a cerrar este año con el seminario de lexicología y lexicografía. Pues muchas gracias a ustedes. Quiero comenzar agradeciendo a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, en cierto modo también mi casa, que me permite pues, poder volver a casa y, por supuesto, agradecer a los organizadores, a Valeria Guzmán y a Alejandro, que nos atiende con todas estas cuestiones tan difíciles de la técnica, pues agradecerles que hayan contado conmigo. Como ya saben que no soy muy práctico con estas cosas, que soy bastante torpe, voy a comenzar por compartir o por intentar compartir pantalla. Entiendo que ahora se ve, ahora ya me quedo más tranquilo, ya puedo seguir. Fíjense que quiero comenzar señalándoles en primer lugar por qué elegí este tema para hablar hoy. Y es que cuando vi los otros trabajos que se iban a presentar en este seminario, vi que la mayor parte de ellos, si no todos, hablaban sobre América y en cierto modo a mí me interesaba ampliar esta visión de la dialectología, en este caso de la dialectología histórica del español y llevarla a esa otra zona de presencia del español que tantas veces se nos olvida y que en el fondo no es más que un apéndice o si quieren una continuidad del español americano como es Filipinas, porque todos sabemos y es algo que se va a ver precisamente en lo que les voy a presentar, cómo el español de Filipinas podríamos resumirlo como español novohispano al que se añaden una serie de novedades relacionadas con el territorio donde se asienta, es decir, con las islas Filipinas. Precisamente yo voy a hablar sobre todo, y lo ha dicho Valeria antes, sobre estas novedades, cuáles son, por qué están ahí y sobre todo cuál es el peso que tienen para la dialectalización de esta variedad, si quieren para identificar lingüísticamente a un filipino, en este caso en el siglo XIX. Por eso, precisamente, porque quiero hablar de esta cuestión, me gustaría que entendieran también este trabajo como una aplicación de una metodología de estudio que guarda relación con esta cuestión que me interesa a mí de la dialectalización léxica. En realidad, lo que les voy a exponer me parece más interesante o me parece que es más interesante la metodología que quiero exponer para que luego podamos debatirla que los propios resultados, porque van a ver cómo los propios resultados pues no se apartan de lo que es esperable y de lo que ya sabíamos sobre la historia del español de Filipinas. En realidad van a ver cómo estos datos que yo les voy a presentar corroboran y refuerzan una serie de cuestiones que ya sabíamos. Pero me parecía interesante plantear esta metodología de estudio que tiene que ver, como les decía, con toda la teoría de los ismos, entendido como de las voces diatópicamente restringidas y de su importancia para crear una identidad lingüística en los diversos territorios. He de decir, porque he visto que estaba por ahí Marlene Jabut, que este trabajo en realidad ya se escuchó, o parcialmente ya se escuchó en Quito, porque en realidad lo que estoy presentando, lo que les voy a presentar hoy, es una versión ampliada del trabajo que presenté en el congreso que celebramos en la PUSE, en la Pontificia, el año pasado en septiembre. En realidad, ahí lo que hice fue un primer acercamiento, ahora les voy a presentar una versión ampliada, pero no se preocupen porque me comprometo a terminar como corresponde. Les decía antes que no se me ocurría mejor plan para una noche de viernes que estar hablando con todos ustedes de estas cuestiones de indigenismo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a 4 grados en estos momentos en Madrid. Déjenme entonces empezar hablando del español de las Islas Filipinas, uno de esos territorios muchas veces olvidados dentro de los estudios hispánicos. Y es que, como saben, pues el español de Filipinas constituye una variedad muy peculiar que se distingue en gran medida de las otras variedades trasplantadas del español, que son prácticamente todas, por varias cuestiones. En primer lugar, por su configuración. No tanto por el proceso, porque no deja de ser una coineización, pero sí
por las circunstancias en las que se produce esta coinización, que se produce en un contexto sociocultural muy diferente. Y por otro lado, también distingue al español de Filipinas se distingue de otras variedades del español por su carácter minoritario, no generalizado en todas las etapas de la historia. Fíjense que esto se refleja en la situación actual que presenta el español de Filipinas. Por un lado, un español que presenta unas características dialectales totalmente diferentes y que guardan relación, ya decía, pues con su propia historia. Y por otro lado, un español que está en un proceso de obsolescencia, en un proceso de desaparición que han señalado pues todos los investigadores hasta tiempos muy recientes. Es evidente, por tanto, el interés del español de Filipinas por constituir la más importante de las variedades asiáticas del español, no la única, pero sí la más importante, y sin embargo ha sido poco estudiada, poco estudiada. Este abandono del que les estoy hablando, y precisamente por eso hay que seguir estudiándola, se da sobre todo desde el punto de vista diacrónico. Es cierto que tenemos trabajos sincrónicos, muchos trabajos, por ejemplo, de Quilis, pero diacrónicamente lo que tiene que ver con la historia de este español, pues está mucho menos estudiado. Hay algunos trabajos puntuales relacionados con la historia externa. Les he citado ahí a Quilis y Casado Fresnillo, una parte de su libro, a Sueiro Justel y otra serie de autores. También hay algunos trabajos que analizan el nivel grafofónico y el nivel morfosintáctico y también algunos trabajos sobre el léxico. Son los que tienen citados ahí en el punto 2. Pero en todo caso, estos estudios son insuficientes para poder establecer el perfil dialectal que a lo largo de la historia va a tener o va a identificar al español filipino dentro de las variedades del español del mundo y por eso es necesario seguir estudiando esta cuestión. Por un lado, por su propio interés, por su interés intrínseco, porque nos va a permitir entender cómo se produce la adaptación, en este caso del español, a un contexto social y cultural muy diferente al resto de los contextos en los que se produce este proceso. Y por otro lado, obviamente, porque conocer esta cuestión nos va a permitir contribuir a completar la dialectología histórica del español sobre la que todavía pues tenemos muchos desconocimientos. A ver. Listo. Precisamente por eso lo que pretendo con esta charla es ampliar los escasos conocimientos con que contamos sobre la historia léxica del español filipino y esto por medio del análisis de los indigenismos que están presentes en esa obra que tienen citada en el punto 1, el Vademecum filipino, perdón porque no, así, Vademecum filipino o Manual de Conversación Familiar Español Tágalo, que publica o que escribe Venancio Abella y que se publica en Manila en 1874. Fíjense que estamos hablando de un texto que se genera en una ciudad como Manila, es decir, en un contexto plurilingüe, que es lo que caracteriza a la ciudad de Manila en la segunda mitad del siglo XIX. Y en este sentido he de decir que la selección de la época y de la obra no es casual, en realidad guardan relación con dos puntos que me resultaban interesantes. Por lo que tiene que ver con la época, el siglo XIX, hay que tener en cuenta que este momento histórico supone uno de los momentos fundamentales en la historia del español de Filipinas, porque es el momento en el que el español, esta variedad, empieza a extenderse más allá de las minorías que lo hablaban durante la época colonial y se va a convertir en un siglo tremendamente importante. Pese a ello, poco estudiado, y por eso me parecía interesante centrarme en el siglo XIX. Y en cuanto a la obra en sí, esto guarda relación con esta línea de trabajo que estoy desarrollando sobre los puristas del siglo XIX, me parecía que también era interesante porque de nuevo estamos ante un estudioso, si quieren, un lingüista o un lingüista de la época, entendémoslo así, que se preocupa por cómo son las variedades dialectales. Esta idea de los puristas del siglo XIX que tenemos que entender como dialectólogos. Y ciertamente eso es lo que es Abella, porque Abella señala que el glosario que va a analizar es, y cito, una recopilación de voces propiamente manileñas, o sea, de Manila, o al menos de uso general en la ciudad en la última parte del siglo XIX. Es decir, lo que nos está diciendo es que eso es un léxico prototípico, identificador del español de Filipinas y que además resulta extraño para un peninsular como es él. De manera que
puede ser interesante precisamente para estudiar esta cuestión de la dialectalización, sabiendo que lo que le interesa es señalar aquellos usos restringidos y propios de la ciudad que contrastan con su variante peninsular que trae de España. Los objetivos específicos son los que tienen también ahí en el punto 1. Por un lado, extraer todos los indigenismos asiáticos y americanos, todas las voces que vienen de lenguas originarias de Asia y de América, tanto en las entradas como en el propio texto. Por otro lado, analizar estos elementos según factores variados. Me voy a centrar sobre todo en la etimología y en el campo nocional. Hasta este punto estoy hablando pues de una estructura clásica de los estudios sobre indigenismos, pero me interesa sobre todo el punto 3, la evaluación de su relevancia en la dialectalización, es decir, analizar el peso que tienen estos elementos para crear una identidad léxica filipina, es decir, un vocabulario que identifica a los filipinos como tales. Y esto guarda relación con el concepto de filipinismo del que hablaré más adelante. En el fondo, lo que pretendo es analizar estos procesos de dialectalización que nos permitan comprender de manera más profunda la trascendencia que poseen estos préstamos, tanto asiáticos como amerindios, para la creación de esa personalidad lingüística que sabemos ya en el siglo XIX tenía el español de las Islas Filipinas. Respecto al autor, a Venancio Abella, he de decir que las informaciones que tenemos sobre él no son demasiado abundantes, es decir, no sabemos mucho sobre él. Sabemos lo siguiente, por un lado, que es de origen peninsular, es decir, él era español, pero llevaba bastante tiempo viviendo en Filipinas cuando escribe su texto. Sabemos también que es profesor de español ahí en Manila y que además tiene conocimientos del tagalo. Y precisamente eso es lo que le lleva a publicar esta obra, este Vademecum filipino, que constituye, dice la biblioteca, la biblioteca virtual de la filología española, constituye uno de los manuales más antiguos para enseñar y aprender tagalo, que además tiene un tremendo éxito editorial porque en 6 años tiene 6 ediciones, lo que nos está hablando de del buen recibimiento que tuvo que tuvo esta obra. ¿Qué les puedo decir de la obra? Pues como les digo, o como les decía antes, se trata de una guía bilingüe de conversación, es decir, se presentan una serie de situaciones comunicativas en español con su correspondiente traducción al tagalo. Esa parte quizá a mí no me interesa tanto, por más que sería interesante analizarla desde el punto de vista historiográfico. A mí me interesa sobre todo la segunda parte del texto, que son esos modismos manileños, es decir, un glosario breve, 14 páginas, 160 entradas, con, fíjense lo que dice Abella, modismos y términos que se usan habitualmente en Manila, mezclados con nuestro idioma y proceden algunos del castellano o tagalo puros y otros del castellano o tagalo corrompido. Es decir, se trata de un léxico que para él, como peninsular y además, obviamente, por ser profesor de español, interesado en lo que sería la norma culta de la época, léxico, como les digo, que es geográficamente marcado, que sirve para identificar a los hablantes del archipiélago asiático. Fíjense también, y me interesa esto por lo que voy a decir luego desde el punto de vista metodológico, cómo no establece un corte radical entre español por un lado y tagalo, sino que al hablar de este castellano y tagalo corrompidos, nos está hablando, creo yo, también habría que analizarlo con más calma, de una especie de continuum lingüístico entre el español, el tagalo y unas variedades intermedias, probablemente parecido a lo que podemos encontrar en zonas de América. Estoy pensando, creo que está por ahí Estela Peralta, el caso del guaraní, del español en Paraguay con el yopará. Quizá está hablando de una situación parecida que en todo caso nos va a dificultar detectar los indigenismos. Más allá de eso, de lo que les voy a hablar ahora, me quedo con esta idea de que se trata de un léxico que para un español, para un peninsular, quiero decir, es extraño, está ajeno a su forma de hablar y por tanto es un léxico geográficamente marcado que se emplea en el archipiélago. Si pasamos ya al análisis, o mejor, antes de pasar al análisis, quería señalar una serie de factores sociohistóricos que van a explicarnos cómo se crea el español filipino y por qué el español filipino es como es. En realidad serían muchos los factores, pero yo me quiero centrar muy rápidamente en estos tres que tienen en el punto 1.
Por un lado, en el escaso número de pobladores hispánicos, es decir, Filipinas siempre fue un área marginal dentro del imperio que era poco interesante para para atraer emigrados, al menos hasta el siglo XIX, y esto hizo que la hispanización del territorio siempre fuera muy superficial, muy superficial. Esto, por un lado, explica que el español siempre fuera una lengua minoritaria y que estuviera muy concentrada geográfica y socialmente, clases altas o españoles emigrados de Filipinas, pero también esto explica precisamente esta falta de hablantes de español, que se dé un intenso contacto entre el español y las lenguas autóctonas, un contacto muy potente que va a moldear este español que se habla en las islas. Obviamente también va a moldear algunas de las lenguas autóctonas, por ejemplo el tagalo, pero a mí me interesa ahora la cuestión del español. Y el tercer factor que me parece interesante para entender la formación lingüística del español filipino es la relación que se establece entre Filipinas y la Nueva España durante toda la época colonial. Filipinas va a ser parte de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España. Toda la comunicación de Filipinas con el resto del mundo hispánico se va a dar por medio de la Nueva España y sobre todo por medio de México. Y esto va a hacer que el peso cultural de la cultura novohispana en Filipinas sea enorme en todos los campos y también en el campo de la lengua, es decir, que el español filipino se vea muy afectado, muy modificado, sí, afectado por el español filipino, perdón, por el español mexicano. Esto, obviamente, estos factores van a afectar a todos los niveles de la lengua, pero quizá la importancia de estas tres cuestiones se vaya especialmente en el caso del vocabulario, precisamente porque, partiendo de lo que les acabo de decir, podemos suponer que la especificidad propiamente regional, que la construcción de este vocabulario que caracteriza al español de Filipinas, se va a dar por lo menos a través de tres tipos de elementos, probablemente de alguno más, pero estos tres son los que me interesan, que son, de nuevo, los que tienen en el punto 2. Por un lado, indigenismos tomados de las lenguas del archipiélago o de lenguas asiáticas, luego también matizaré eso. Por otro lado, términos hispánicos que experimentan un proceso de adaptación semántica para adecuarse a este nuevo entorno geográfico, voces endohispánicas que cambian su significado para referirse a la nueva realidad, en este caso filipina. Y por último, voces propias de la Nueva España, bien de origen amerindio, bien de origen hispánico, que también se van a llevar hasta Filipinas. Por tanto, fíjense que el préstamo léxico va a ser muy importante para entender la configuración del vocabulario del español filipino. Pero fíjense que estamos hablando en realidad de dos contactos muy diferentes. Por un lado, un contacto interlingüístico, el que se da entre el español y las lenguas asiáticas, que hace que el español se vea modificado por estas. Pero también un contacto de tipo intralingüístico entre variedades dialectales del español, es decir, un español filipino que se ve afectado léxicamente por otra variedad de español, como es el español, o otras variedades, como son los españoles novohispanos. Y me parece que esto es muy importante porque muchas veces cuando hacemos historia del español prestamos mucha atención a los contactos interlingüísticos, pero se nos suelen olvidar los contactos intralingüísticos, es decir, como muchas veces lo que encontramos es contacto entre dialectos del mismo español y cómo eso va moldeando las nuevas variedades. Aquí vamos a ver precisamente los dos procesos a la vez. Si pasamos ya al análisis de estos elementos, no puede sorprender, por todo lo que venía diciendo, que que en el Vademecum de Abella se encuentre una cantidad relativamente importante de indigenismos, tanto de indigenismos de origen asiático como indigenismos de origen amerindio. Probablemente una cantidad de indigenismos muy superior a la que encontramos en otras tipologías textuales como la documentación notarial, que quizás sea uno de los campos más utilizados o uno de los corpus más utilizados para estudiar estas cuestiones. Yo hace ya tiempo que digo que es fundamental, cuando uno analiza la historia de los indigenismos, utilizar las obras lexicográficas del siglo XIX, porque precisamente allí se concentran o aparecen muchos más vocablos de este origen que en otras tipologías textuales.
El texto de Abella nos demuestra, creo yo, que esto que digo para América también es perfectamente aplicable para Filipinas, porque encontramos, como les digo, muchos más indigenismos de los que podríamos encontrar en otras tipologías. Pero también es cierto que trabajar estos textos nos presentan algunos problemas, lo que aparece en el punto 4, que es la dificultad de distinguir entre los elementos de origen autóctono, los indigenismos que están incorporados al español, que forman parte del español, y aquellos que son ajenos al español, que se consideran ocasionalismos y que están ahí precisamente por la situación de bilingüismo que se da en Manila en la época. Es decir, fíjense lo que aparece en el punto A y B. Eh, a veces, o mejor, vuelvo al problema. Por un lado tenemos voces que se han incorporado al español y por otro lado tenemos voces de origen, en este caso asiático, que Abella utiliza, pero sabiendo que no se utilizan en el español, sino que están ahí por la situación de plurilingüismo, como les decía, que aparece, que se da en Manila en el siglo XIX. A veces el propio Abella lo que hace es explicar o desarrolla ciertas estrategias para señalar que esas palabras son ocasionalismos, es decir, voces que los hablantes consideran que no están incorporadas al español, siguiendo la definición de Álvarez de Miranda. Fíjense, a veces, perdón, lo que hace es señalar el carácter exógeno de la voz. Fíjense como cuando habla de bolo, para referirse al cuchillo, dice llámase en tagalo itac. Obviamente, lo que nos está diciendo ahí es que este itac no pertenece al español, pertenece al tagalo. Otras veces lo que hace es referirse a un otros, no hispanohablante, bullo, masticatorio muy generalizado, toman hojas de betel que ellos llaman igmo. Por tanto, igmo podemos considerar que es un ocasionalismo y que no era una voz incorporada al español de Filipinas, de la época. Fíjense que esto nos permite establecer la diferencia entre supuestos ocasionalismos y voces integradas, pero no es demasiado sencillo. A veces no está muy claro ante qué estamos. Les pongo un ejemplo que no aparece ahí. Dice Tinsin o Tiansin, nombre chino. Pero claro, nombre chino nos está indicando que esta voz solo la utilizaban los hablantes chinos o que es un elemento chino que está incorporado. No, no queda claro. Para enfrentarme a esta dificultad y además con una decisión que sé que es totalmente discutible y que no evita los problemas de los que venía hablando, lo que hice fue considerar voces integradas aquellas que están presentes en un corpus lexicográfico de referencia, que es el que tienen en el punto 5. Aquellas voces que aparecen en estos diccionarios son voces que obviamente están integradas. Las que no aparecen en los diccionarios supongo que no lo estaban. Repito, sé que esto es un criterio discutible, pero al menos es un criterio que me permitía establecer de una forma objetiva un primer listado de indigenismos, tanto asiáticos como americanos, y por tanto poder llevar a cabo su estudio. Otro problema que tenemos es la falta de estudios sobre el léxico filipino y esto hace que muchas veces no podamos constatar cuál es el origen etimológico de determinados vocablos. Aparecen una serie de vocablos en el texto que tanto por su forma, elementos como batanga o bonote, como por su marcación diatópica como propios de Filipinas en los diccionarios, por ejemplo, voces como campilán, gulay, que aparece en el diccionario el diccionario de la lengua española como voz de Filipinas, o a veces incluso por referirse a cuestiones propiamente autóctonas, cris, linga, poto, que se refieren a realidades autóctonas, podemos suponer que estos elementos obviamente son indigenismos. Ahora bien, la falta de estudios sobre el léxico filipino y sobre sus etimologías me impiden comprobarlo. De manera que yo he centrado el estudio en aquellos indigenismos indudables, aquellos cuya etimología conocemos de forma indudable y por tanto sabemos que ciertamente lo son. Y ahí tienen el listado de los que aparecen, dejando fuera todos estos problemas que les he señalado, que podremos discutir luego, los que aparecen en el texto. Son 50 voces de origen asiático, tienen ahí la lista, y 17 voces de origen americano, ¿sí? Tanto simples como derivadas. Obviamente, y esto tampoco puede sorprender, predominan en el corpus aquellos vocablos, aquellos indigenismos que tienen su origen en las lenguas orientales, ¿sí? En las lenguas asiáticas. Y esto no nos sorprende porque no es más que el resultado de esta convivencia directa que se da durante toda la época colonial entre el español
y estos sistemas lingüísticos que se emplean en la región. Pero me parece también destacable la presencia de estas 17 voces, son un 25% de origen amerindio, porque sirven para reafirmar esta idea de la relación que existe entre el español asiático y el español americano y sobre todo, si quieren, mexicano. Es decir, lo que nos están mostrando estos indigenismos es precisamente, como decía Valeria Guzmán, con esta imagen tan hermosa, este puente, esta comunicación que se da entre Asia y América, este puente de madera, estos barcos que no solo llevaban mercancías, sino que también llevaban palabras. Y he de decir que las llevaban para los dos lados, tanto de México a Filipinas como de Filipinas a México, aunque eso ya es otra historia. Vamos a empezar entonces a analizar, no quiero robarles demasiado tiempo, vamos a empezar a analizar los asianismos y primero quería analizar el origen etimológico de estos elementos porque eso nos permite entender qué lenguas son las que han enriquecido de una forma más importante al español filipino. Y como les decía, los datos son pues muy esperables, son los que tienen ahí. 39 voces vienen del tagalo, 4 del chino, 2 del cebuano, 2 del malayo. Una sabemos que es de una lengua asiática, pero los etimólogos discuten, lo he puesto en otras, una del japonés y una del malabar. Fíjense que los resultados no se salen, como les decía, de lo esperable, es decir, todos los trabajos hablan de la importancia del tagalo y de cómo las otras lenguas tienen una importancia mucho menor, quitando el caso del chino que influye un poquito más. En todo caso, fíjense que lo que es interesante de esta tabla es que estos resultados no son casuales, no son caprichosos, si quieren. En realidad no son más que un reflejo de los hechos históricos. ¿Qué hechos históricos? Por un lado, la estrecha convivencia que tiene el español con el tagalo, precisamente por ser la lengua que se habla en la zona de Manila, desde la propia llegada de los españoles a las islas, y por otro lado el papel que tiene el tagalo como, permítame usar así el término, como lengua general en el archipiélago, al igual que tiene el náhuatl en México o el quichua en toda la zona andina, en el caso de Filipinas va a ser el tágalo o el tagalo el que va a tener este papel y esto explica que incorpore muchas más voces. ¿A qué se debe la influencia de las otras lenguas? Pues que muchas veces lo que están haciendo es referencia a elementos que no existían en las islas, que se han traído de otras zonas del continente asiático y que evidentemente se incorporaban a la sociedad filipina y por tanto al español filipino con la denominación que traen de fuera. En el fondo es un reflejo de los procesos bueno, pues de desplazamiento, de fenómeno, realia, de realidades que tienen su reflejo, como les digo, en la lengua. Tampoco son muy sorprendentes el análisis onomasiológico, es decir, en los campos léxicos en los que se incorporan estos elementos. Me parecía interesante hablar de esto precisamente porque nos permite hacernos una idea de qué aspectos de la realidad se ven más afectados por estos elementos, o si quieren, en qué ámbitos de la realidad el proceso de filipinización se va a dar por medio de la estrategia de incorporación, es decir, de la incorporación de préstamos. Son los datos que tienen ahí. Y de nuevo, me parece interesante no tanto por los datos en sí, sino porque lo que vemos es un reflejo asiático de lo que pasa, por ejemplo, en América, lo que cuando yo analicé a Juan de Velasco en el caso del Ecuador, los resultados eran muy parecidos. Fíjense que de todo esto me interesan dos cuestiones. Por un lado, que la aparición de los asianismos se dan en ámbitos nocionales absolutamente variados, que van, pues como ven, desde la alimentación hasta la fauna, pasando por el clima, por los enseres y utensilios, por la sociedad, es decir, por todos los campos. Y esto me parece muy interesante porque esto demuestra cómo en un contexto políglota y policultural como es el archipiélago filipino en el siglo XIX, la incorporación de indigenismo supone una auténtica revolución, una auténtica transformación de todo el nivel léxico. Es decir, la incorporación de estos elementos no es simplemente una pues la entrada de unas cuantas palabras, sino en realidad toda una auténtica revolución que modifica todo este nivel lingüístico y por tanto que va a constituir un factor clave en su diversificación dialectal. Y por otro lado, también me parece interesante señalar cómo, siendo verdad que tenemos voces de este origen, pues por
muchos ámbitos de la vida, como en algunos de ellos estas voces son más frecuentes en ámbitos como por ejemplo la alimentación, la industria, los enseres, que parecen ser más proclives al préstamo. Esto puede deberse simplemente a preferencias del propio Abella, pero yo creo que guarda relación también con el hecho de que esos son precisamente aquellos campos nacionales donde Filipinas se mostraba más diferente de España y de América y por tanto donde había muchas más novedades sin nombre para los españoles a las que hay que nombrar y por tanto las que van a nombrar con sus nombres autóctonos. Por tanto, fíjense que estas dos cuestiones, es decir, la introducción de préstamos como una auténtica revolución y por otro lado la concentración en ciertos ámbitos de la realidad, precisamente por ser los más originales desde el punto de vista de un europeo, si quieren los más distantes de la realidad europea, son dos circunstancias que se dan en América y también sirven para explicar cómo se produce la incorporación de indigenismos en América y también es aplicable para el caso del español asiático porque como ven responde a las mismas características o a las mismas circunstancias. Si pasamos a las voces amerindias, recuerden que son muy poquitas. De nuevo, es interesante ver los datos que tenemos porque de nuevo constituyen una corroboración de esta relación directa que, ya he dicho varias veces y dice la bibliografía, se da entre el español novohispano y el español filipino. Fíjense que teniendo en cuenta esta relación que se va a dar, esta idea de que el español filipino es hijo, al menos parcialmente, del español mexicano, no sorprende los datos, una vez más, no sorprenden los datos que tenemos en esta tabla. De nuevo, como ven, en este caso lo que predomina son las voces tomadas del náhuatl, de la lengua náhuatl, y luego se añaden algunas voces, dos, en realidad una con un derivado, tomadas del purépecha. El purépecha es la lengua que se habla todavía hoy en la zona de Michoacán, es decir, en el occidente de México. Recuerden que los barcos que salían para Filipinas salían precisamente desde Acapulco, que está en el estado de Guerrero, un poquito por debajo de Michoacán. Por tanto, fíjense cómo estos datos nos están hablando una vez más de esta relación de Filipinas con México y sobre todo con el occidente mexicano. Me dirán, bueno, también aparecen unas voces tomadas del taíno, del Caribe y mangle, que en realidad es dudoso, aunque parece ser que es también antillano. Y en este caso, lo que sabemos es que estas cuatro voces, carey, maíz, bejuco y mangle, ya aparecían en la Nueva España, es decir, en lo que hoy es México, desde el mismo siglo XVI y XVII. Los datos de Cordiam nos demuestran cómo estas voces se utilizaban en México. Por tanto, fíjense que probablemente aquí, ante lo que estamos, una vez más, es ante préstamos intralingüísticos, es decir, voces ciertamente que tienen su origen último en las Antillas o en la zona del Caribe, pero que pasan al español mexicano y desde el español mexicano llegan al español filipino, es decir, voces que tenemos que considerar en el español filipino como de origen mexicano, por más, repito, que su origen etimológico último esté en estas lenguas amerindias. De nuevo estamos ante una muestra de contacto interdialectal que va a ser fundamental para entender los resultados léxicos que se dan en América, que afecta a las voces propiamente hispánicas, pero que también afecta a los indigenismos que también siguen estos mismos procesos. Si analizamos los campos léxicos en los que se distribuyen estas voces amerindias, es cierto que siendo 17 ejemplos, los datos no son demasiado relevantes. Pero sí que quería indicar algunas cuestiones. Por un lado, el hecho de que ahora no encontramos esta concentración en ciertos campos léxicos como sí que encontrábamos en el caso de los asianismos. Y alguien podría preguntarse que por qué, a qué se debe esto, y yo creo que guarda relación con que estas voces que pasan de América a Filipinas, con nombres amerindios, muchas veces lo que hacen referencia a realidades que no existían en las islas, es decir, realidades que se llevan a las Filipinas desde la Nueva España, que son ajenas a la cultura si quieren, autóctona filipina y que por eso se incorporan
con el nombre que tenían en México, ¿sí? En la Nueva España. Por tanto, fíjense que es a donde yo quería llegar, como una vez más son los factores sociales y culturales los que nos permiten entender los resultados léxicos. Esta idea de que el vocabulario no es más que un reflejo de los procesos léxicos, de los procesos históricos que se dan en una lengua a través del tiempo. En el fondo, de lo que estoy hablando es de cómo, para entender el léxico, tenemos que conocer la historia y cómo en el fondo de lo que estoy hablando es de la filología en su sentido más tradicional, entendido como la relación entre la historia y la lengua. Pero voy ahora, porque ya sé que estoy sin tiempo, pero les voy a pedir un poquito de paciencia. Voy ahora a la parte que me interesaba, que era esta idea de los indigenismos en su, como factor de dialectalización del español de Filipinas. Es decir, me interesa saber si estos elementos servían para crear una identidad filipina. Si en el siglo XIX, cuando alguien escuchaba hablar un filipino, uno de las rasgos que servían para identificarlo como tal era precisamente la presencia de indigenismos. Lo que tenemos que analizar es cuántos de estos indigenismos son filipinismos. Y fíjense que estoy utilizando para la definición de filipinismo la misma que aplico yo, basado en Company, a la definición de americanismo, es decir, elemento que con independencia de su origen se utiliza en un lugar concreto y caracteriza el habla de ese lugar frente al habla de otros lugares. Esa es mi definición del americanismo. La idea, por tanto, es analizar cuántos de estos elementos son filipinismos. Eran voces que se utilizaban solamente en Filipinas. Para eso lo que necesitamos saber es cuál es el reparto, la extensión geográfica que tienen estas voces en el siglo XIX, es decir, en qué lugares se utilizaban estas voces en el siglo XIX para saber cuáles de ellas eran diatópicamente restringidas, se utilizaban solamente en algunos lugares. Yo esto lo he trabajado a veces desde el punto de vista cuantitativo. Aquí lo voy a analizar desde el punto de vista cualitativo. Lo que voy a hacer va a ser trabajar con los datos de Corde, los datos de 1824 a 1924. Recuerden que el texto es de 1874, por tanto voy a analizar un periodo lo suficientemente amplio para tener datos suficientes para poder hacer este análisis que implica 50 años antes de la publicación del texto y 50 años después. Y lo que quiero ver es precisamente, de acuerdo con los datos de Corde, dónde se utilizaban estas palabras y en qué tipo de texto se utilizaba estas palabras, para ver si aparecen en textos especializados o no especializados. Fíjense, quizás se ve mejor si vemos la tabla, lo que ocurre con los asianismos. Lo que encontramos en Corde es que de estas voces, 23 de ellas solo aparecen en textos filipinos. Hay 14 que no aparecen en Corde, pero eso quiere decir que no aparecen ni en textos españoles ni en textos americanos. Como Abella dice que se utilizan en Filipinas, podemos suponer que solo se utilizaban en Filipinas. Por tanto, fíjense, 23 solo en textos filipinos, 14 que por no aparecer sabemos que, o podemos suponer, inferir que solo se utilizaban en Filipinas, 9 que aparecen en textos filipinos y extrafilipinos, textos que pueden ser tanto españoles como americanos, pero especializados. Me refiero, por ejemplo, a libros que tratan sobre Filipinas o, por ejemplo, estoy hablando de obras de botánica, por poner un ejemplo. Y después 4 que aparecen en textos filipinos y extrafilipinos, pero no especializados, en obras literarias, en la prensa, etcétera. Eh, ¿qué nos dice esto de la importancia de los indigenismos en la dialectalización del español filipino? Pues lo que nos está diciendo es que 37 de estas voces, 37 de las 50, parece ser que en el siglo XIX solo se conocían en Filipinas. 9, estas que se dan en textos filipinos y textos no filipinos, pero especializados, son voces que han comenzado un proceso de expansión geográfica y eso les lleva a aparecer en ciertos contextos, pero contextos muy formales, es decir, no eran palabras cotidianas de América o de España, eran palabras que podía conocer un español o un americano, pero siempre en un contexto bueno, pues que en un contexto especializado, es decir, como voces ajenas a su propia variedad. Y luego 4 voces que ciertamente aparecen en
en textos especializados y no especializados y que por tanto podían ser generales, ¿sí? Fíjense que de acuerdo con la clasificación de Flores-Sig, de Santiago Flores-Sig, sobre los filipinismos, los primeros ejemplos, los 37 primeros, serían filipinismos puros absolutos, es decir, voces que solo se utilizan en Filipinas. Los segundos, esos que aparecen en textos especializados, probablemente debían de ser filipinismos de frecuencia, voces que se utilizaban en Filipinas y fuera de Filipinas, pero con mucha más frecuencia en Filipinas, luego podemos discutir la idea de la frecuencia. Y por otro lado, y por último, estas cuatro últimos vocablos que por estar en textos de todas partes y todo tipo de texto, podemos considerar voces generales, vocablos ya generalizados, vocablos pertenecientes al léxico panhispánico. Si vamos al caso de los indigenismos americanos, encontramos también algo parecido. 12 de ellos, el 70%, solo aparecen en textos americanos, obviamente, o en Filipinas, ¿verdad? 4 aparecen en textos americanos y españoles no especializados, ¿sí? Es decir, eran voces generales, y uno aparece en textos americanos y españoles, pero especializados. Era una voz que estaba, se conocía fuera de América y de Filipinas, también se conocía en España, pero por ciertos grupos sociales que estaban en relación, en este caso, por ejemplo, con la botánica. Fíjense, por tanto, que también en este caso lo que estamos viendo es que la mayor parte de estas voces, perdón, sí que tenían peso dialectal. Es decir, eran voces que no se conocían en España y que por tanto servían para identificar en su forma de hablar o por su forma de hablar a los americanos, a los filipinos. Serían lo que Flores llama filipinismos puros relativos. Eh, y además, esta constatación de que estas voces se conocen en Filipinas y en América, pero no se conocen en España, nos están demostrando una vez más la relación entre el español americano y el español filipino. Obviamente, estos vocablos que en España no se utilizaban solo pueden llegar a las islas Filipinas por medio de América, lo que una vez más nos está poniendo en relación estos dos territorios. Quizá lo que más me interesaba, y ya voy terminando, es precisamente esta tabla en la que analizo el peso dialectal de los indigenismos del corpus, es decir, qué voces servían para identificar, qué voces tenían más fuerza para identificar a los filipinos, cuáles tenían menos y cuáles no servían para identificarlos. Es decir, qué vocablos tenían una capacidad dialectalizadora alta. Pues fíjense, la mayor parte, la mayor parte. ¿Por qué? Porque están todas esas voces que solo se utilizan en Filipinas. Por tanto, eran vocablos que si alguien escuchaba en el siglo XIX, sabía que venían de la voz o de la boca de un filipino. ¿Cuáles tienen capacidad dialectalizadora media? Pues son esos 22 que tienen allá, que son, por un lado, los filipinismos puros relativos y por otro lado, los filipinismos de frecuencia, es decir, voces que se conocían más allá de Filipinas, pero que todavía no estaban generalizadas en todo el español. Por tanto, tenían un valor dialectal, eran diatópicamente restringidas, pero no tan restringidas como las primeras. Y por último, voces con una capacidad dialectalizadora baja, o si quieren sin capacidad dialectalizadora, que son aquellas voces que ya estaban generalizadas en todo el mundo hispánico en el siglo XIX y que por tanto no servían para identificar a los filipinos. Fíjense que todas estas voces en su origen etimológico son indigenismos, pero en su peso dialectal no son iguales, porque tenemos algunas que tienen un gran peso dialectal, otras que tienen menos y otras que lo han perdido. Es decir, lo que encontramos en un elemento como maíz o como cacatúa es un proceso de desdialectalización, voces que en sus orígenes fueron voces dialectales, pero que por su proceso de expansión lingüística dejaron de serlo. Y esto es muy interesante porque este proceso de, en el caso de América, desamericanización y en el caso de Filipinas, de desfilipinización, es un proceso fundamental para poder entender la historia del léxico del español, pero es un proceso que está muy poco estudiado, prácticamente está sin estudiar. De manera que, fíjense, sería interesante hacer un trabajo sobre cómo estas voces de origen filipino, si quieren, de origen asiático, poco a poco se van generalizando y terminan por convertirse en voces generales del español. Lo mismo se podría hacer con voces americanos. En todo caso, lo que a mí me interesaba, recuerden, la primera pregunta era
cuán importantes son estos indigenismos para la dialectalización del español filipino. Esta tabla nos demuestra que son muy importantes, es decir, el carácter diatópicamente restringido en mayor o menor grado de la mayor parte de estas palabras nos demuestran que servían para conformar la personalidad léxica de los filipinos. Es decir, era fácil reconocer a alguien como filipino precisamente si utilizaba estas palabras. Y voy terminando ya. El análisis que he desarrollado muy rápidamente en esta charla nos permite, por un lado, ampliar nuestro escaso conocimiento sobre el léxico filipino del siglo XIX, pero también comprender, y es lo que a mí me interesaba, la relevancia de los indigenismos en los procesos de dialectalización, en los procesos de creación de una identidad, en este caso léxica, de esta variedad diatópica. Fíjense que la revisión de un corpus como estos modismos manileños nos permite extraer un total de 67 vocablos. Pueden parecer pocos, pero para los que trabajamos con indigenismo sabemos que no son pocos 67 y es más, son muchos más de los que aparecen en otros corpus, ¿sí? Y por eso son tan importantes estas obras. Como les decía, son 67 los que aparecen ya totalmente integrados. Podríamos discutir las otras voces, estas son las que están integradas. Hay un claro predominio de voces de origen asiático. 50 de 67, era lo esperable, pero también es importante señalar la presencia de indigenismos americanos porque, como les digo, nos demuestra algo que ya sabíamos, pero lo constata una vez más, que es la influencia o el peso del español novohispano para la creación del español filipino, el hecho de que el español filipino es un hijo del español mexicano, por decirlo así, y por otro lado, algo que a veces se nos olvida a los investigadores, que es la constatación de la importancia del contacto interdialectal en la configuración léxica, como muchas de estas voces en realidad no llegan por un contacto entre el español filipino y una lengua, obviamente, en este caso amerindia, que obviamente no se dio, sino que vienen por medio de una escala, si quieren, interpuesta, que es el español de México. Y esta relación entre dialectos que sirve para modificar el vocabulario, no solo el vocabulario, pero en este caso el vocabulario, es algo que todavía tenemos que estudiar con mucha más profundidad y que probablemente nos va a ayudar a entender mucho mejor todos los resultados léxicos que se dan actualmente en el español. Respecto a los asianismos, claramente se da un predominio del tagalo, era lo esperable, por el peso que tiene culturalmente, históricamente el tagalo en Manila y en Filipinas en general, pero también se da la presencia de otras lenguas, muchas veces porque se trata de realidades que vienen de otros lugares y que se incorporan a Filipinas con el nombre que traen de esos otros lugares. Tampoco nos sorprenden los resultados desde el punto de vista de los campos nocionales. Lo que se ve es cómo estos indigenismos se incorporan en múltiples esferas de la realidad, lo que supone una auténtica reestructuración léxica, es decir, no simplemente un enriquecimiento puntual, eso sería interesante, pero no tanto, sino una auténtica transformación de todo el léxico como sistema lingüístico, que es como tenemos que entenderlo. Y también encontramos una especial abundancia de estos elementos en ciertas esferas concretas, como aparecen ahí, alimentación en seres, que esto guarda relación obviamente con una necesidad comunicativa. Es decir, son realidades para las que los españoles no tienen nombre, por tanto lo que van a hacer va a ser aprovechar esta estrategia de la incorporación, es decir, tomar préstamos especialmente en ese campo que es el que hay que nombrar, porque para ellos son realidades que no cuentan con nombre. En cuanto al indigenismo americano, de nuevo, también lo esperable. Por un lado, predominio claro del náhuatl. Otra vez estamos hablando de la relación de México con Filipinas. Y por otro lado, dispersión en campos léxicos. Precisamente porque estos indigenismos que se toman de América son simplemente una muestra o son el reflejo de las realidades americanas que se incorporan a América. Perdón, que se incorporan a Filipinas, que una vez más se incorporan con el nombre que traen de América. Me interesaba sobre todo el punto 4, que tiene que ver con, como les decía, con el peso de estos elementos para dialectalizar. Y lo que nos demuestran estos datos es la indudable relevancia que presentan estos vocablos indígenas a la hora de crear la personalidad léxica del español filipino. ¿Por qué? Porque solo 8 de los 67 elementos son voces generalizadas en el mundo hispánico y por tanto que carecen de
peso de importancia dialectal. El 88% restante, es decir, el resto de las voces, son voces más o menos restringidas, a veces restringidas de forma parcial porque se comparten con América, a veces restringidas de forma absoluta porque solo se dan en Filipinas. Pero en todo caso, lo que estamos viendo, sean unas o sean otras, es cómo estos elementos tienen una alta capacidad dialectalizadora. Cierro ya con esto, con una idea que he repetido, que es la importancia, como les decía, que presentan estos préstamos resultantes del contacto lingüístico en los procesos de dialectalización del español. Y por eso es tan importante estudiarlos, por eso es tan importante estudiar estos dialectalismos, estos indigenismos, estos dialectalismos, precisamente porque si los estudiamos, obviamente siempre en relación con las circunstancias sociohistóricas que justifican y explican su empleo en un lugar y en una época concreta, si estudiamos con esta perspectiva, vamos a ser capaces de entender mejor los procesos que terminan por configurar una identidad léxica que identifica a las diferentes variedades diatópicas del español y en este caso una variedad tan peculiar como es la variedad del español filipino. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Te dimos un poquito más de tiempo para que pudieras terminar, Perdón. pero no podíamos cortarte porque estaba muy interesante. ¿Verdad? Les aviso a- a quienes quieran registrar su asistencia que le voy a poner en el chat para que ustedes se registren en el formulario, es un formulario de Google. Y bueno, ahora le doy paso a Valeria para seguir con la sesión. Por favor, Valeria. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Siempre es un placer escucharte, hablarnos de todos estos procesos que tanto te apasionan, sobre indigenismo, sobre diacronía, historia del español, lenguas en contacto y todas estas cosas que siempre nos cuentas. Yo quisiera empezar por darle paso al público. Si tienen alguna pregunta, pues creo que podemos aprovechar que José Luis está acá y está en una muy buena disposición de contestarnos nuestras dudas. Yo tengo un par, pero siempre doy primero prioridad a nuestro público. Buenas tardes, permiso, un ratito. El formulario no está activo como para poder escribir respuesta, hay que activar esa parte. Si El que me lo mandó acaban de decir, muchas el- gracias. Voy a ver cómo lo arreglo. Y aprovecho ya que tengo el micrófono abierto para hacer mi pregunta, si se puede. Sí, sí. Ok, quería preguntarle, ¿cómo se le ocurrió la idea de hacer esta investigación sobre los indigenismos en la lengua filipina, o sea, la influencia que tienen en el español filipino específicamente? Muy interesante el tema y muchísimas gracias por compartir los conocimientos. No, al contrario, gracias por escucharme. En realidad esto guarda relación con los años que yo estuve trabajando en México. Yo estuve 7 años trabajando en México y el perdón, y el Archivo General de la Nación de México conserva probablemente uno de los mejores fondos de documentación histórica filipina, precisamente por estos lazos históricos de los que vengo hablando. Cuando Santiago Floresig, que lo he citado, vino a me dijo que quería trabajar conmigo en la maestría y después en el doctorado, yo le propuse trabajar español de Filipinas, cosa que le pareció muy sorprendente porque él no conocía esta relación entre México y Filipinas, y precisamente por ahí empezamos a trabajar esta cuestión, ¿no? Yo ya había estado estudiando cómo el español de España llega a América y todos los procesos que generan los españoles de América. Me parecía interesante dar ahora el salto transpacífico y ver qué es lo que llega desde México, no solo, pero sobre todo desde México a Filipinas y cómo se producía esta cuestión, esta misma creación de un español filipino. Por tanto, empezamos a trabajar una línea que tenía que ver con la historia del español filipino, que él trabajó muy bien, y este texto, si no recuerdo mal, me lo descubrió él. Él me dijo que había descubierto este texto y que le parecía interesante para estudiarlo. Lo trabajamos, él y yo, en un trabajo de hace unos años. Esto es bueno, pues verlo desde otro punto de vista. De ahí surgió el interés.
Muchísimas gracias por las respuestas y más que interesante, o sea, es algo que quizás pueda parecer obvio que pudo haber ido influencia de América a Filipinas, pero es algo que hasta que alguien como usted no nos dice, uno no se tiene a pensar en eso y me parece genial. Un placer haber escuchado esta ponencia, en serio. Muchísimas gracias. De hecho, es muy interesante porque hay por ahí algunas páginas de Facebook donde los filipinos se reconocen, se identifican como latinos y reclaman que se los reconozca también como latinos, que en el fondo lo que están haciendo es pues, poner en evidencia estos lazos históricos que existen. Eso también me lo ha contado Santiago Flores, que es el gran especialista en español de Filipinas. Es quien tendría que estar hablando aquí en realidad. Gracias, José Luis. Ya está activo el enlace, ya le arreglé, así que pueden registrar su asistencia. Zulma está levantando la mano, no sé si aprovechamos y le damos la palabra. ¿Cómo no? Buenas tardes con todos, excelente la ponencia. Le felicito bastante a José Luis lo que ha hablado. Yo trabajo en el sistema fiscal, soy docente de bachillerato y de hecho sí les mencionamos a los chicos que se hablaba el español en Filipinas. Ahora lo que no sé es si todavía hay algunas regiones donde se mantiene el habla del español en Filipinas. Esa sería mi pregunta. Gracias. Ujú. Pues en realidad para eso creo que lo más interesante es un libro que debo tener citado, bueno, lo tengo aquí detrás, de un profesor que se llama Fernández Vitores, que precisamente lo que hace es analizar la situación actual. Entonces yo repito los datos de él. Es una lengua obsolescente, es una lengua que está desapareciendo. Se mantiene todavía en clases muy altas, sobre todo de Manila, porque todavía, o al menos hasta hace poco tiempo, dice él, era una cuestión de prestigio hablar español. Aparecía, por ejemplo, en la enseñanza universitaria, en algunas universidades pedían hablar algo, pedían hacer cursos de español, pero ciertamente es una lengua en vías de desaparición. Yo no le doy demasiado futuro, no le doy demasiado futuro porque no, bueno, ya ni siquiera es lengua oficial, no está en las constituciones, eh, y lo que estamos viendo es un proceso de desaparición. Lo que sí que se mantiene en la zona sur, si no me equivoco, en la isla de Zamboanga, es el chabacano, que no es español, es una lengua criolla, pero que sí que es una lengua criolla que tiene un aporte español. El español es la lengua de lexificación, si no me equivoco. De manera que quizás no se mantiene el español como tal, pero queda la herencia hispánica, lingüísticamente hablando, quiero decir, en el chabacano. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Creo que Carlos Herrera quería decir algo, ¿no? Sí, por favor, Bueno, Carlos, que está levantando la mano. bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Excelente. Felicitaciones a ustedes por llevar a cabo este evento. Mi pregunta va de la mano de la persona que participó anteriormente. Bueno, se sabe que el español de Filipinas está desapareciendo, pero seguramente quedan préstamos en el idioma oficial que se habla ahí, alguna cuestión gramatical que todavía sobrevive. ¿Qué sabe al respecto de esa circunstancia, mi estimado? Muchas gracias. Sí, sí, los préstamos, por ejemplo, en el Tagalo, que están estudiados, bueno, pues los hay y además son muchos préstamos léxicos, pero no solamente léxicos. En este sentido está el trabajo que creo que aparece citado, lo cité al comienzo, el libro de Quilis y Casado Fresnillo del año 2008, que se llama El español en Filipinas, que es probablemente la obra fundamental para para esta cuestión, para el español de Filipinas. Y es interesante porque uno de los capítulos tiene que ver con el peso de lo español en las lenguas amerindias. Recuerden que cuando estamos hablando de... Yo como hispanista que soy, y quizás sea un sesgo de mi formación, cuando hablo de contacto siempre estoy pensando en el contacto de, en este caso, del tagalo, cómo influye en el español. Perdón, estoy medio resfriado.
Pero ciertamente sabemos, Marlene Jabut podría hablar de esto muchísimo mejor que yo, sabemos que en los contactos de lenguas las influencias van hacia los dos lados, es decir, de la lengua A a la B y de la B a la A. Por tanto, la influencia del español en el tagalo, precisamente por esta convivencia y por el peso que tenía el español como lengua, si quieren, privilegiada en la época, en el siglo XIX, durante la época colonial, Filipinas fue colonia hasta 1898, colonia española, luego podríamos discutirlo. Esto hace que el tagalo se viera muy influido por el español. Y otro lugar donde se ve mucho el peso del español es, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la onomástica, tanto la toponimia, todos los nombres de lugar, todos no, muchos nombres de lugar de Filipinas son nombres puramente hispánicos, como la antroponimia. Es decir, hay muchos filipinos que no hablan español, pero que se llaman, qué sé yo, Antonio Martínez o cosas así, ¿no? Entonces, para esta cuestión, el libro de Quilis y Casado Fresnillo, 2008, publicado en el CSIC, aquí en Madrid, es fundamental, es fundamental. Y es más, incluso viene con unos CDs donde aparecen grabaciones tanto del español de Filipinas, de monolingües, como de chabacano y de hablantes bilingües, donde se ve precisamente toda esta idea del continuum que señalaba al principio, ¿no? No hay que ver español y tagalo como dos realidades diferentes, sino como dos extremos de una realidad mucho más compleja que aparece en esos libros, en ese libro. De manera que yo recomiendo ese libro. Luego, si quieren, les puedo pasar la referencia completa. Iskra tiene también una pregunta, por favor, Iskra. Buenas tardes con todos. Realmente ha sido una charla muy interesante. Y si bien, José Luis, hablaste sobre el español filipino, no sé si tal vez tienes conocimiento de si se han realizado estudios o investigaciones de esta clase con el español que se habla en Guinea Ecuatorial. Pues sé que ahora, pero no te voy a poder dar el dato exacto. Si no me equivoco, en la Universidad de Verona están haciendo una tesis doctoral sobre el español de Guinea Ecuatorial actual. Y sé que Carriazo, José Ramón Carriazo de la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia Española, que tiene una sede en Guinea Ecuatorial, desarrolló algunos estudios. De nuevo, el libro de Fernández Vitores, que se llama algo así como, si me dan un minuto, se lo busco. Bueno, a lo mejor son 2 minutos. Bueno, luego les busco porque no sé muy bien dónde está. Pero se llama algo así como En los márgenes del español y habla precisamente del español en Estados Unidos, en Filipinas, en las Islas Marianas y habla también del español en Guinea Ecuatorial y allí da una serie de datos sobre los trabajos actuales en sincronía. De diacronía y menos, porque primero no hay documentación preparada, pero además, o editada, pero además la presencia española en Guinea Ecuatorial es mucho más tardía. Se da algo en el siglo XVIII y luego en el XIX. Pero de todas formas hay algunos trabajos de Germán de Granda. Además, un trabajo, estoy recordando ahora, muy interesante porque habla precisamente de la influencia del español cubano en Guinea Ecuatorial en el siglo XIX, por una serie de procesos históricos que él explica. Entonces hay algunos trabajos en sincronía quizá más, en diacronía menos, pero sí que existen algunos. Quizá también aquí el libro de referencia para el español de Guinea Ecuatorial actual es un libro que ya tiene unos años, pero que sigue siendo, yo creo que de lo mejorcito, que es un libro de Lipsky, de John Lipsky, que se llama algo así como El español en Guinea Ecuatorial o algo así. De nuevo, si les interesa, bueno, por ahí está mi correo electrónico, les puedo buscar la referencia porque obviamente de memoria no me la sé. Pero sí, hay algunos trabajos, pero sobre todo en presente. Desde el punto de vista histórico no, y sería muy interesante, pero hay que buscar los documentos. Nos había enviado una pregunta al chat también Mario Martínez. Ujú. Dice, tengo una pregunta. ¿Convendría usar en la creación de una obra literaria filipinismos? De antemano, muchas gracias. Pues bueno, la literatura se puede tomar todas las libertades del mundo, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, el padre de la patria filipina, José Rizal, fusilado por los españoles, por cierto, eh, es un gran autor literario en español
tiene una serie de novelas en español maravillosas. De hecho, quizá la más importante es una que se llama Noli me tangere, ¿sí? La frase latina. Y si no me equivoco, hay estudios sobre la presencia de filipinismos y voces filipinas en esta obra. Precisamente lo que hace Rizal es hablar de, no recuerdo bien de qué trata la novela, yo la leí en mis años de la carrera, hace más de 20 años, pero obviamente ocurría en Filipinas. Y entonces lo que hace es incorporar muchas voces y muchas expresiones filipinas precisamente para crear ese ambiente. En este sentido, quien ha trabajado mucho la cuestión de la literatura filipina y la relación entre lengua y literatura es Isaac Donoso, de la Universidad de Alicante. Entonces, yo entiendo que sí, que obviamente si queremos representar o si queremos, si nos hace falta en nuestra obra literaria incorporar voces filipinas, entiendo que no hay ningún problema. Y José Rizal, que es un gran escritor en español, lo hizo. Entonces entiendo que es perfectamente lícito, claro. Gracias, José Luis. Pedro Zelaya también tiene una pregunta. Por favor, Pedro. Hola, muchas gracias. Hola, doctor. Qué placer escucharlo en esta conferencia. Y yo quería saber, por ejemplo, cuál es el estado actual, tal vez, tanto del español, como decía aquí los que me antecedieron, el español de Guinea Ecuatorial, como de Filipinas, porque yo hace poco, hace como 3, 4 años, estuve hablando con una filipina cuando estábamos en Estados Unidos. Entonces me llamó la atención porque, si bien es cierto, ella hablaba español, pero tenía, pues, se sabía de que para mí ella tenía, pues, que le costaba hablar español, pero ella lo hablaba bien. Y como usted dijo anteriormente, de que los filipinos les gustaría que le llamen latinos, aunque usted también dice de que la lengua ahí pues se está perdiendo, pero hay ciertas personas que pues la hablan y todo, ¿verdad? Entonces no pierden el sentido de no perder la lengua española en este caso. Entonces, tal vez, ¿cuál sería la diferencia entre las dos, no? Porque una puede estar como más arraigada que la otra, pero hay ciertas personas que no desean perderla. Muchas Ujú. gracias. Yo creo que, qué gusto verte, Pedro. Yo creo que en realidad lo que estamos viendo son dos situaciones opuestas, porque, repito, yo no soy especialista en este tema, ¿eh? Pero en el caso, por lo que he leído, en el caso de Filipinas, claramente lo que estamos es en una lengua que está dejando de hablarse, una lengua en decadencia, por eso se habla de una lengua obsolescente, mientras que en el caso de Guinea Ecuatorial parece ser que es una lengua que está aumentando el uso, que está aumentando el uso. Y eso guarda relación, creo yo, con la situación de política lingüística que se da en los dos países. En el caso de Filipinas, la lengua española no tiene ahora, de acuerdo con la última constitución, ninguna presencia oficial y además lo que hubo fue, cuando llegaron los estadounidenses en 1898, fue una política activa de abandono de la lengua española. Es decir, ellos exigieron que se enseñase en inglés. Por eso ahora los filipinos hablan todos inglés y el español se estaba perdiendo. En el caso de Guinea Ecuatorial, el español es lengua oficial. Obviamente no lo hablan todas las personas, pero sí que tiene una protección por parte del Estado que no tiene en Filipinas. Y yo entiendo que eso, pues, lo que hace es ayudar a que la lengua se consolide. Además, en el caso de Guinea Ecuatorial, también estuve leyendo, hay dos lenguas mayoritarias, dos lenguas bantúes, que es la lengua bubi y la lengua fang. Entonces, el español muchas veces funciona como lengua de comunicación intergrupal. Es decir, para no apoyar a los que hablan una lengua o los que hablan otra, vamos a utilizar el español, ¿sí? Para no favorecer ni a los bubi ni a los fan, ¿sí? Eso pasa mucho en los países africanos. Por ejemplo, en un país como Nigeria, donde se hablan un montón de lenguas, al final la lengua que tienen de comunicación entre todo el país es el inglés. ¿Por qué? Porque como no es de ningún grupo, pues todos lo pueden utilizar como, digamos, sin sentirse que se está favoreciendo a uno frente a los demás. Es lo mismo que les pasa al francés en otros países de África o al inglés en muchos, que en realidad queda casi como una lengua, como una L2. Muchas veces no es lengua materna, es una lengua adquirida, pero que tiene
un peso, si quieres, en la administración del Estado y en la enseñanza que le asegura su mantenimiento. En Filipinas eso no existe, si no me equivoco. Entonces, bueno, por eso en Filipinas está en proceso de obsolescencia desde hace ya mucho tiempo, desde principios del siglo XX. Porque eso es lo interesante, que en el siglo XIX en realidad parece que el español se iba generalizando, poquito a poco, pero se iba generalizando. Parecía que iba a pasar lo que pasó en América, que el español se convirtió, obviamente no en lengua única, pero sí que en lengua general. Pero no pasó. No pasó, ¿por qué? Porque vino una política activa por parte de Estados Unidos de hay que acabar con el español, hay que imponer el inglés. Y eso se ve cómo ellos lo fueron incorporando en la educación, cómo prohibieron el español en la educación, cómo obligaron a que el inglés fuera lengua oficial en el país, etcétera. Entonces hay un proceso de deshispanización en Filipinas. Muchas gracias. Un Por saludo. nada. Gracias, José Luis. Tenemos, bueno, un comentario que hace Carlos de Herrera que debería también investigarse sobre el sefardí. Sí, yo confieso que con el sefardí no me atrevo porque a día de hoy yo creo que ya, en fin, el español de Filipinas o de Guinea, yo creo que todavía son variedades del español, chabacano no, obviamente. Yo creo que el sefardí ya no es español, es un idioma diferente. Tiene sus orígenes en el español, pero es un idioma diferente, o varios idiomas diferentes. Y para conocer y poder trabajar bien el sefardí hace falta no solo conocer muy bien la historia del español, sino también conocer las lenguas que están en contacto con el sefardí. El búlgaro, el turco, bueno, ahora el hebreo, ¿verdad? Y en Israel, el rumano, el bosnio, el serbocroata, ¿no? Por el sefardí de Sarajevo. Entonces confieso que yo no, me parece un tema fascinante, fascinante. Yo estuve ahora en Semana Santa en Sarajevo y nos encontramos en una sinagoga con una viejita que nos estuvo hablando en judío español, una cosa realmente muy emocionante, pero yo no tengo los conocimientos suficientes. En el CSIC hay un grupo muy potente de estudio de judío español. Aitor García, por ejemplo, es muy buen estudioso. Odora Mancheva, en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Em, pero hace falta una formación muy potente y muy variada para estudiar el judío español y confieso que yo no paso ahí de simple interesado, pero no tengo mucho que decir. Bueno, Valeria, no sé si vamos ya terminando. No sé, ¿quieres acotar algo final? Pues yo creo que vamos cerrando porque si no vamos a empezar a preguntar cosas sobre, sobre dialectalización léxica y nos vamos a picar aquí. Así que bueno, si no Como, tienen, como dicen, como dicen los argentinos, su pregunta no molesta, o sea que con todo gusto, Valeria. así que yo creo que vamos cerrando. No sin antes decirles que las otras dos sesiones del seminario las vamos a recuperar muy probablemente en enero. Eso esperamos. Tanto Marlene como Gretel Gutiérrez no pudieron conectarse por cuestiones de movilidad en el caso de Marlene, que tenía unos viajes, y en el caso de Gretel Gutiérrez también por cortes de energía en Cuba. Entonces estábamos muy complicados entre los horarios de Gretel, de los cortes de luz y los horarios nuestros de cortes de luz, pero yo creo que estos seminarios del 2024 pues los vamos a cerrar en enero del 2025. Entonces estén pendientes de las fechas de estos dos seminarios del 2024 que aún faltan. Todavía no sabemos si es que el seminario va a continuar en 2025, pero pues si continúa, ya tendremos algunas cosas sobre dialectometría léxica, sobre lengua de señas y diccionarios en lengua de señas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se proyecta el próximo año, pero quiero agradecerles muchísimo a ustedes su presencia, su entusiasmo y pues espero que nos acompañen también en 2025 a cerrar el seminario de 2024 y desearles a todos felices fiestas. Eso. Listo. José Luis, si quieres decir algo antes de cerrar.
No, yo quiero también unirme al agradecimiento y estaba leyendo por aquí, creo que era Viera, que decía muchas felicitaciones a la Academia Ecuatoriana por un trabajo impecable. Yo me sumo a ese agradecimiento porque me parece que, bueno, pues que es mucho trabajo, ¿verdad? Que les voy a decir a ustedes dos, Valeria y Alejandro, pero también es verdad que estas nuevas tecnologías nos permiten pues ahora juntarnos y compartir de una forma mucho más sencilla pues todas estas cuestiones. Entonces hay que ponerse a ello y me parece una magnífica idea que se hayan puesto a ello y entonces yo también les agradezco y la paciencia a todos ustedes pues por escucharme, que veo que ya llevamos hora y media, ¿no? Ya saben que yo no soy precisamente breve cuando hablo. Así que muchísimas gracias y bueno, y también pues muy felices fiestas, ¿no? Dadas las fechas en las que estamos. Muchas gracias, José Luis. Te dejamos a que sigas disfrutando tu resto de noche de viernes. Y bueno, gracias a todo el mundo. Igualmente, felices fiestas de parte de la academia. Estén por favor pendientes de todos. Ya comunicaremos las fechas en nuestra página web. Y eso, esperamos contar con su presencia en otras actividades que realicemos. Eso es todo por mi parte y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao.